Encantado de estar aquí. Lo primero, Diego, yo soy Juan José García, soy Market Development Agronomist, agrónomo, vamos, en Yara Iberian. Dentro de la estrategia de Yara, ¿cuál es la dirección que está tomando en cuanto a salud de suelos, agricultura regenerativa, sostenibilidad? Pues una de ellas es sobre todo el uso más eficiente de los nutrientes, ¿no? Y también, bueno, la línea también muy marcada de biodiversidad que está marcando, valga la redundancia, la Unión Europea. Todos estos compromisos Yara lo ha hecho suyo también y está trabajando en esa línea, intentando sobre todo demostrar el beneficio de sus productos en nuevas estrategias como podría ser la agricultura regenerativa y como tanto trabajar un poco en alianza con lo que ya tenemos en el suelo, lo que la propia biodiversidad del suelo pues, nos puede dar y puede apoyar una estrategia de fertilización con productos a lo mejor más convencionales o bueno, integrando bioestimulantes y otro tipo de productos fertilizantes del portfolio de Yara. Y bueno, entiendo, en esta dirección estáis implementando, utilizando nuevas tecnologías, Sí. entre ellas hace ya un tiempo que colaboramos Yara y Biomakers con la tecnología Bicrop. ¿Puedes contarme un poco por encima cuál es el valor o cuál es la ventaja que habéis visto a la hora de trabajar con la tecnología Bicrop? Pues la verdad que, y a mí me resulta muy interesante, fundamentalmente ha sido un poco eh, encontrar nuevas razones que convenzan al propio agricultor, ¿no? de los beneficios de nuestros programas fertilizantes. Te pongo un ejemplo muy claro y es el que hemos trabajado con vosotros, que es nuestra clara apuesta por la única aplicación de fertilizantes en cobertera en cultivos extensivos. Nosotros estamos convencidos de hace mucho tiempo que la aplicación en fondo de fertilizantes no es la más óptima, sobre todo porque se está dando al cultivo unas unidades de fertilizantes que no va a aprovechar en ese momento. Pero bueno, nos hacían quizás falta nuevos argumentos, aunque teníamos muchos ensayos que respaldaban a nivel productivo este tipo de aplicaciones, nos faltaban nuevos argumentos para convencer al agricultor. Y gracias un poco a esa colaboración con vosotros vamos a tener ese nuevo argumento, ¿no? Es decir, cómo, y según los resultados que están sobre la mesa, ¿no? Cómo aplicando una única fertilización en cobertera hemos conseguido, por un lado, tener mayor actividad interesante, hemos visto ACC desaminasa, el tema también creo recordar cuáles eran otros beneficios que hemos visto en las rutas del ácido salicílico que se han potenciado y demás. Bueno, muy relacionado las auxinas y todo este tipo de rutas que se han fomentado, que se han aparecido más intensamente en el suelo, pueden ser nuevos argumentos para dar a nuestros clientes y a nuestros agricultores para convencerles de que el uso de nuestro programa de fertilización es el más eficiente y el más eficaz y que además le va a dar un resultado productivo más elevado, que es con lo que estamos viendo ahora mismo. Este tipo de trials, de test, digamos, nos ha demostrado que se ha potenciado ese tipo de actividad y que hemos conseguido aumentar los niveles productivos de la parcela que seguía este programa nuestro en particular frente a otras aplicaciones convencionales, digamos, ¿no? Con una aplicación de fondo, otra de cobertera, con otro tipo de productos, ¿no? Hemos potenciado el potencial, para la redundancia, productivo del propio suelo, además del aporte de nutrientes de nuestros fertilizantes.